orar para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Te hemos cantado, Señor, que tú eres el Rey de los cielos, que tú eres el Rey de nuestro corazón, Señor, el Rey de mi vida. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que a través de tu palabra hoy abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para ver y oír tu palabra, Señor, y aprender de ti, Señor. David decía, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Abre mis ojos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te pido que bendigas la casa de mis hermanos, de todo aquel que se dispone para escuchar tu palabra, de todo aquel que pone, Señor, su corazón para que tú puedas, Señor, hablar a su vida, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios algo muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hemos estado viendo los héroes de la fe y hoy vamos a ver algo. La fe que se transmite. En Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22, dice de la siguiente manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Quizás usted está familiarizado con esta lectura. Quizás usted de primera mano al leer esto entendió todo lo que está diciendo. Pero más de uno de los que están allá dirán: la verdad yo no entendí. ¿Quién es quién? ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Esaú? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es José? ¿Y quiénes son los hijos de José? ¿Y por qué dijo que se llevaran sus huesos de un lado a otro? No entiendo. Y yo quiero hoy, antes de contextualizar aquello, quiero que tú veas un patrón en esto. Vemos generación tras generación. En esos simples versículos que están ahí, pasaron 3 generaciones. Algunos de ustedes recordarán que estuvimos hablando del patriarca Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de multitudes. Abraham, el que sacrificó a su hijo. Hoy yo quiero hablar de esto, pero quiero tocar una historia que no se encuentra en Hebreos, que se encuentra en Génesis, que ha marcado mi vida y mi corazón porque es una palabra que Dios tiene para cada padre que me está escuchando, para cada padre de familia, para cada madre de familia. No importa si usted es madre soltera, esta palabra que Dios tiene es para nosotros. Vaya conmigo a una historia que se encuentra en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 dice de la siguiente manera, si es tan amable de ir conmigo a Génesis capítulo 18. Voy a dar un poquito de tiempo para que pueda tomar su Biblia ahora sí y leerlo, ya que no tenemos proyección por el momento. Pero vaya a Génesis 18 y pueda usted leer aquello. Algunos de ustedes recordarán que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, o de la tierra de Harán, se llevó consigo a un sobrino que se llamaba Lot. Posteriormente ambos adquieren riqueza, adquieren ganado, y tienen que haber una separación entre ellos porque, bueno, hubo una riña entre sus pastores, de tal manera que Abraham se separa de Lot. Y en algún momento Abraham vive en Sodoma, pero Dios va a visitar Sodoma por alguna razón. Quiero que ustedes puedan ver lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 18, verso 16. Y después dice la palabra de Dios que estuvo Abraham con su siervo. Dios estuvo con el siervo Abraham y estuvieron comiendo. Abraham lo invitó a comer. Y dice la palabra de Dios, verso 16: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Ustedes saben que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra por toda la inmoralidad sexual que había en ese lugar, toda la homosexualidad, todo el lesbianismo, todas las perversiones sexuales que habían en ese lugar, y Dios iba a destruir ese lugar. Pero vean el verso 17, que me impresiona mucho tocante al carácter de Abraham. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El Señor se pregunta en un momento, porque Abraham no sabía que el Señor iba hacia Sodoma a destruirla, a hacer llover fuego y azufre sobre esa ciudad, y el Señor se pregunta y dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y el Señor, a mí me gustaría que Dios dijera eso de mí, me imagino que a usted también. ¿Acaso voy a encubrirle a fulano, a sutano, a merengano esta situación? Pero vean el argumento que el Señor ocupa, que es el que nos ocupa en esta tarde. Dice el Señor, verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vean lo interesante, el gran principio y el argumento que Dios pone. Dios dice: le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Pero ¿por qué debe ocultárselo? Si yo sé que él es un hombre que guarda el camino del Señor, pero no solo eso, sino que le enseñará a la generación venidera el camino. Es por esto que yo pongo la fe que transmite, la fe que transmite la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, los afortunados de tener un hijo o tener descendencia, nosotros, queridos hermanos, tenemos una responsabilidad enorme de parte del Señor. Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos. Queridos hermanos, este es un principio que la iglesia cristiana ha olvidado, que la iglesia cristiana ha pasado por alto. Le ha pasado la responsabilidad de la educación a la escuela. Le ha pasado la responsabilidad de la educación a los maestros de escuela dominical. Y hoy quiero recordarte la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios. Cada padre, cada madre tiene que escuchar esto. Cada uno de nosotros debemos enseñar a nuestros hijos el camino de nuestro Dios. ¿Es una labor fácil? Pues probablemente no. Aún no lo sé. Aún todavía no tengo hijos, pero yo he visto a sus hijos y los he visto a ustedes, y yo creo que pueden hacerlo, porque el Señor así lo ha mandado. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios le manda a cada uno de sus hijos, de sus siervos, que transmitan el mensaje. Como Dios tenía confiado de que Abraham tomaría esta responsabilidad muy en serio. De tal manera, querido hermano, que yo debo recordarte hoy, delante del Señor, que es tu responsabilidad instruir a tus hijos en el camino del Señor. Si tu hijo no conoce de la palabra del Señor, no es porque en la escuelita dominical no le enseñan, es porque esa es tu responsabilidad. En alguna ocasión platicaba con una persona y le instábamos a que su hijo viniera, a que su hijo aprendiera más de la palabra de Dios. Y el muchacho, bueno, era un muchachito de 8 o 9 años. Recordamos las palabras de su padre que dijo: pues ahí cuando le nazca, cuando el hijo le nazca venir y buscar de Dios, cuando el hijo le nazca, en vez de ir a una fiesta, venir al templo, entonces. Y otro hermano le responde muy duramente, pero muy sabiamente, le dice: querido hermano, quiero decirte que no va a nacer nada que tú no siembres. Y es real, querido hermano, nadie sale a su patio esperando ver si ya salió un mango, cuando nunca lo sembró, cuando nunca lo cuidó, cuando nunca lo regó. De tal manera, queridos hermanos, el Señor recuerda a cada uno de nosotros: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ve conmigo lo que dice, por favor, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dios hablándole a su pueblo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Querido hermano, Abraham tenía la responsabilidad tan grande
de enseñarle a la generación a temer a Dios. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de parte de Dios de hablar. Quizás usted dice, pero yo soy un buen cristiano, las palabras de Dios las guardo en mi corazón. Pero usted tiene que también repetírselas a sus hijos, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén comiendo, cuando lleguen de la escuela. Pero ¿cuántos padres vienen al templo y dejan a sus hijos? Es que él tiene tarea y es que él no quiso venir. Querido hermano, mientras tu hijo esté bajo tu autoridad, debes usar tu influencia para que las palabras de Dios vengan a su corazón. Quiero que veas algo bien espantoso que pasó en el pueblo de Dios cuando se olvidaron de este mandato. Jueces capítulo 2, verso 10, voy a leerlo y después usted puede buscarlo en su casa. Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: toda aquella generación, hablando del pueblo de Israel, fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Se levantó una generación perversa, una generación que no respetaba a Dios, porque no tenían un ejemplo de sus padres, porque sus padres no se tomaron el tiempo de explicar las obras del Señor. Querido hermano y querido amigo, usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero es que no me hacen caso. Tienes que sentarlos y tienes que hablarle las palabras del Señor. Ahora que los templos están cerrados, muchos de sus hijos, de la gente que viene a la iglesia, no han recibido ni una palabra de Dios, porque los padres dicen, no hay escuela dominical. ¿Cómo quieres que yo le explique la palabra de Dios? Pero querido hermano, es un buen tiempo para iniciar de nuevo y puedas enseñarle la palabra de Dios. La responsabilidad de Abraham era transmitir a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas la palabra de Dios. Sembrar la semilla, porque ¿sabes algo? Usted y yo no somos eternos. Tendremos 80 años y moriremos, pero la siguiente generación necesita escuchar las maravillas del Señor. Un segundo punto tocante a la educación de los hijos es estorbarles para pecar. Dice la palabra de Dios, una historia, por favor vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2, verso 29. Dios habla una historia que nos sirve para ejemplo a usted y a mí. Sé que algunos de ustedes, si estuvieran en persona, me estarían viendo raro y estarían con una miradita de, ya que tengas tu hija, vamos a ver. Pero querido hermano, esta es la palabra de Dios. Esto es aplicable para el que tiene hijos, para el que no tiene hijos y para el que quiere tener hijos. La palabra de Dios nos da un ejemplo para que no cometamos los mismos errores que las personas del pasado. En el caso de Elí, era un hombre, un sumo sacerdote. Escucha este nombre porque es un gran nombre. Un sumo sacerdote, un hombre de Dios, un hombre especial, pero tuvo una debilidad. Sus hijos. Sus hijos comenzaron a pecar. Sus hijos comenzaron a deshonrar a Dios. Ve 1 de Samuel, capítulo 2, verso 29. Y observa lo que dice la palabra de Dios aquí. Cuando Elí escuchó la mala fama de sus hijos hacían cosas horrendas. Sus hijos estaban pecando contra el Señor. La palabra de Dios nos mencionaba que cuando alguien venía a ofrecer algo al Señor, primero necesitaba cocer la carne y todo esto, y después el sacerdote tomaba un garfio y tomaba la parte que le correspondía a él. Pero sus hijos no les importaba, menospreciaban las ofrendas del Señor y obligaban a que le dieran carne cruda. Y le decía, dámela o la voy a tomar a fuerza. ¿Y sabes algo? Elí sabía. Y en alguna ocasión les dijo, hijo, eso es lo que escucho de ustedes, no es buena fama. Pero aún así el Señor se molestó. ¿Pueden ustedes ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27 de 1 Samuel capítulo 2? Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado
a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vean el reclamo que le hace el Señor. Tú has pisoteado mis sacrificios porque tú prefieres a tus hijos, porque tú prefieres que tus hijos estén felices, estén contentos, que no haya problemas en casa. Y sabes algo, es una palabra durísima para cada padre. Cada padre tiene la responsabilidad de honrar al Señor, aunque sus hijos se molesten. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Es que ya casi no vengo porque mis hijos se molestan. Querido hermano, debes de ponerte firme y debes ser un ejemplo para tus hijos. Otro versículo que tú puedes ver se encuentra en la siguiente página de la Biblia, Primera de Samuel capítulo 3, versos 12 y 13. Ve lo que dice ahí, capítulo 3, versos 12 y 13 de Primera de Samuel. Dios le da una visión a Samuel acerca de Elí. Dice, Jehová dijo a Samuel, verso 11, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, le va a hacer un ruido tremendo en los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él se ha hecho de la vista gorda, como decimos aquí en la costa. Él no está estorbando a sus hijos a pecar. Y yo sé que esta palabra, queridos hermanos, a muchos de nosotros nos pega muy duro. Y decimos, pues cada quien su vida. Sí, pues si él toma sus malas decisiones, es su problema, pero no, querido hermano. Dios te ha dado una preciosa, y me ha dado a mí también, una preciosa responsabilidad sobre nuestros hijos. Dios, cuando dijo, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham? Él está diciendo, él va a ser un padre responsable y va a instar a la generación que siga el mandamiento del Señor. Yo quiero que Dios descanse en nosotros hasta cierto punto en esta área y Dios pueda decir, yo sé que Iglesia Betel va a transmitir a la siguiente generación la palabra del Señor. Querido hermano, debes de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Querido hermano, estorba a tus hijos a pecar. Si tu hijo está por cometer, estorba a tu hijo. No estoy diciendo que va a ser fácil. Por supuesto, a cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos aquí, tuvimos padres que nos estorbaron y aún así casi nos desviamos del camino. Ese padre que cuando el hijo le dice, mamá, ¿me das permiso de ir allá? Van a hacer una tardeada, van a hacer esto, una disco y que la cerveza y la mamá diciendo, no vas a ir. Híjole, ¿cómo te sentías? Oye, yo me sentía como, ay mamá, pues soy el aburrido de la escuela, no hago nada. Pero sabes, mamá y papá están protegiendo, están estorbando para pecar a los hijos. Pero ¿cuántos padres le dan rienda suelta a sus hijos? Tú haz lo que quieras, tú decides, tú prueba todo. Fíjense que ni siquiera en la vida natural hacemos eso. ¿Cuántos de ustedes a sus hijos les dicen, si quieres come verdura y si no, no comas? Yo casi no conozco padres así. Conozco padres que se sacan el cinturón y le dicen, te tienes que comer la verdurita, porque si no, no hay cereal en la noche. La mayoría de padres saben que eso no es maldad, es educación. De tal manera, queridos hermanos, que aún en el camino de Dios esto es más serio. Debemos estorbar a nuestros hijos. Yo tengo un regalo de Dios, ya pronto nace mi bebé y ahora yo tengo que aplicar la palabra de Dios en este aspecto. Amar a mi hija, enseñarle la palabra de Dios y estorbarla para pecar, para que pueda crecer derechita, como una planta que se le pone una estaca para que venga muy recto y pueda florecer de una manera correcta. Y una última cosa que quiero yo decir de la palabra de Dios acerca de la crianza de los hijos es no exasperarlos. Colosenses, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 21. Estamos hablando de la cualidad de Abraham, de transmitir la verdad a su generación. Colosenses capítulo 3, verso 21, el Señor les dice a cada padre, a cada madre, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, no seas tan duro con tu hijo. Padre,
Tenles paciencia a tus hijos. ¿Cuántos padres parece que fueron criados por un militar y están todo el tiempo sobre sus hijos? Tienes que ser como tu hermano, tienes que ser perfecto, tienes que ser mejor que yo. Yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad ya había logrado aquello. Querido hermano, la palabra de Dios dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Dale su tiempo a tus hijos. No estamos diciendo que no lo estorbes para pecar, es un equilibrio, pero no estés todo el tiempo sobre tu hijo tratando de que sea como el hijo de fulano. Cada hijo tiene su propósito y cada padre debe de escuchar esto: no debe exasperar a sus hijos. Efesios 6:4 dice: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Yo sé que quizás tú dices: ¿esto qué tiene que ver con los héroes de la fe? Oh, tiene mucho que ver. Un héroe de la fe transmite la fe. Un héroe de la fe enseña la palabra de Dios a su hijo. Un héroe de la fe respeta el lineamiento de Dios para sus hijos. Cuando leo estos versículos me doy cuenta que si Abraham no hubiese hecho su trabajo correctamente, Isaac no hubiese sido quien él debió haber sido, y Jacob tampoco, y los patriarcas tampoco, y la generación de Israel hubiese sido muy diferente. En esta historia que estamos leyendo, veo cómo Abraham tiene el interés de transmitir la palabra de Dios. Espero que cada uno de nosotros podamos imitar a Abraham. Vea conmigo lo que dice Génesis 18, verso 20, para que pueda entender otro principio de la vida de Abraham muy importante. En Génesis capítulo 18, verso 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Jehová estaba con Abraham, estaba delante de Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham sabía que en esa comunidad estaba su sobrino llamado Lot. Y él empieza a interceder, pero algo que me parece curioso es que él no solo intercede por Lot. Obviamente su interés estaba en su sobrino, pero él estaba clamando por toda la ciudad y le dice: Señor, ¿vas a destruir al impío, al justo con el impío, Señor? Y Abraham tiene una particularidad: él está intercediendo por el pueblo de Sodoma. Y le dice: Señor, quizás haya 50 personas ahí justas, ¿las vas a destruir también? Y el Señor dice: si hubiese 50, no lo destruyo. Y de repente él dice: Señor, ya que comencé a hablar, permíteme, si hubiera 45, porque a lo mejor faltan 5. Está bien, Abraham, si hay 45 personas, no destruir la ciudad. Si hay 45 personas justas, no destruir la ciudad. Ay, Señor, le dice, ya comencé a hablar, ahora permíteme. Si hubiese 40, Señor. Y así Abraham va bajando 30, 20 y termina en 10. Y veo cómo a Dios le agrada la postura de Abraham. A Dios le agrada cuando un hombre de Dios intercede por otro. ¿Sabes por qué? Porque está mostrando amor por el prójimo, porque está mostrando el carácter de Dios, porque está imitando al Señor que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y sabes algo? Estamos en un momento perfecto, estamos en un momento especial donde tú y yo podemos interceder, donde tú y yo podemos clamar. Este es el momento. La gente se está muriendo y se está muriendo sin Cristo, es lo peor todavía. Mucha gente tiene pobreza, mucha gente tiene aflicción. ¿Y sabes quién puede parar esto? Dios. Dios puede parar esto en seco de un solo golpe, pero Dios está buscando hombres como Abraham que le enseñen la palabra de Dios a su generación y que puedan interceder. Quiero yo que hagas una dinámica muy simple. De aquí a 100 años, ¿cuánta descendencia tendrás? Quizás tú no lo has pensado, pero solamente tienes que empezar a multiplicar o a sumar y te enterarás. Tú tienes ahorita 20 años y ya tienes tu primer hijo quizás. Cuando tu hijo tenga 20 años ya tendrá otro hijo y habrá primera y segunda y tercera generación.
Pero probablemente tú tengas 4 hijos. Y esos 4 hijos tengan 4 hijos. Y así sucesivamente. Y de aquí a 100 años probablemente tu familia de ti directo sean 70, 80 o 90 personas que tú pudiste haber influenciado para servir al Señor. Así que, querido hermano, te invito que transmitas el mensaje de Dios a tu generación. Por otra parte, también te invito a que seas un intercesor como Abraham, rogando, clamando: Padre, perdona esta generación. Padre, te rogamos que tú des la cura, Señor. Si se humilla a su pueblo, el Señor puede hacer grandes cosas. Quiero terminar esta tarde, que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Esta es una visión, es parte de algo que el Señor está mandando a su pueblo. Y el Señor dice estas palabras en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Hablando el Señor dice: y busqué entre los hombres, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está hablando que Él planeaba venir contra una ciudad para destruirla. Y el corazón del Señor se revela en este versículo: busqué entre ellos hombre, uno que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Será que el Señor, si viniera en esta tarde a destruir a Toyac, el Señor pueda decir: y busqué entre ellos un atoyaquense que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha, en medio, en el camino, y dijera: Señor, por favor, ten misericordia, Señor, ten paciencia? Si el Señor viniera a destruir hoy tu familia, diría el Señor: y vine y busqué entre su familiar alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de esa familia, y no lo hallé. Qué triste sería que el Señor viniera a destruir Betel y que Él buscara a alguien que estuviera clamando y no hubiese. ¿Sabes? Yo quisiera que hoy tomáramos ese compromiso y decir: Señor, cuando tú vengas a buscar a alguien que está siendo vallado, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo clamando por aquellas personas que no te conocen. Yo voy a estar clamando por Atoyac. Yo voy a estar clamando, Señor, por salvación para mi familia, por salvación para la comunidad, para la iglesia. ¿Sabes? Debemos imitar a Abraham. Abraham tenía en su mente algo: voy a obedecer a Dios y voy a instar a mis hijos a que sigan al Señor. Hace unos días alguien me hizo una pregunta: ¿qué harías tú si tu hija y si tu hijo no quieren seguir a Dios? Mi respuesta fue muy simple, y yo dije algo como esto: todo lo que tú siembres vas a cosechar. Yo procuraré que mis hijos vean en mí al Señor. Yo procuraré que mis hijos sigan la palabra del Señor con mis ejemplos y con mis palabras. Pero sabes, si ellos deciden ir por otro camino, será su decisión. Pero no podrán decir: yo estoy fuera del camino porque mi padre me enseñó una doble vida, porque mi padre era uno en la iglesia y otro en la casa. Yo no quiero esto, y anhelo que tú también. ¿Y sabes esto? Propóntelo en el corazón. Quiero impactar a mi generación y quiero interceder por el mundo entero. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos tu bendición, Padre. Queremos terminar adorando al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Con nuestra vida, Señor, queremos adorarte. Con todo lo que somos, Señor, queremos bendecirte. Te alabamos, Señor. Te queremos adorar, Padre. Te queremos exaltar, Señor. Si tú eres Padre, comienza a adorar al Señor y a hacer un compromiso con Él. Y dile: Señor, yo quiero impactar a mi generación. Quiero imitar a Abraham, el hombre de fe,
Señor, quizás hasta ahora yo no lo he hecho, pero quiero hacerlo. Y quizás tú todavía no tienes hijos, pero aún así puedes comprometerte con el Señor y decir: Padre, quiero impactar mi generación. Cuando me permitas tener hijos, quiero enseñarles tu camino. Quiero que mi familia te vea a través de mí. Oh Señor. Padre, te pido por cada padre en el nombre de Jesús que tengas misericordia, que les ayudes en esta labor tan difícil, Señor. Que podamos, Señor, volver a la senda antigua. Te pedimos perdón, Señor, si hasta ahora no hemos hecho lo que te agrada, Padre. Padre, que cada hijo que esté escuchando esto pueda ser obediente a sus padres, pueda permitirse educar en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a los que apenas, Señor, comenzaremos esta noble labor, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia. Te pedimos por cada persona, cada matrimonio que está, Señor, esperando un bebé. Ayúdales también, dale de tu guianza, Señor, en el nombre de Jesús. Con mi vida, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de intercesión. Te invito a que ores por tu familia. Intercede por ellos. Dile: Señor, ten misericordia de mi papá. Menciónalo por nombre. Ten misericordia de mi mamá. Menciónala por nombre. Ten misericordia, Señor, de mis hermanos. Oh, Señor, clamamos a ti, oh Rey, por cada familiar. Te damos gracias, Señor. Toma un tiempo para interceder por tus amigos, por tus compañeros de escuela que tienes o que tuviste. Toma un tiempo. Dios está buscando quien se ponga en la brecha, quien interceda. Oh Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Te pedimos, Señor, por cada pastor, por cada misionero, por cada persona que anda llevando tu palabra
Señor. Cuánto fraude, cuánta mentira, cuánta corrupción, Señor. Ten misericordia, Señor. No merecemos nada tuyo, Señor. No merecemos, Señor, más que tu juicio y tu castigo. Pero clamamos por misericordia. Oh, tú eres grande y todopoderoso. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres grande y todopoderoso. Tú eres grande y todopoderoso. Ofrecemos esto al Señor. Tú eres vida. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio, mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día en que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, deseo que tengas una fe que se transmita. Que tengas una fe que impacte tu generación. Anhelo de todo corazón que algún día tus hijos digan: hoy yo puedo servir a Dios porque tuve un padre que me enseñó a buscar a Dios. No te excuses en el ayer. Quizás tú no tuviste un buen ejemplo. Quizás tus padres no te enseñaron. Pero eso déjalo atrás. Levántate, siga al Señor y transmite tu fe a tu generación. Que Dios te bendiga.